Buenas tardes, hermanos, bienvenidos una vez más a un estudio de la Biblia. Espero se encuentren todos bien. Y esta tarde vamos a estudiar algunos versículos que son a veces mal interpretados por no entender el contexto general de la Biblia. Es bastante lo que hay que estudiar, así que yo creo que vamos a dar comienzo a una serie de estos estudios. Hoy día queremos ir al libro de Segunda de Pedro, el capítulo 3, verso 15 en adelante. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Así que en toda su epístola, hablando en ella en estas cosas, entre las cuales algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ya les dije la semana pasada que hay muchos falsos profetas, muchos falsos pastores, muchos falsos predicadores y que predican por ganancia, pero ya tienen su justa retribución, que es la condenación eterna. Es bueno el que desea obispado, buena obra anhela, pero dice la Biblia que no debe ser un neófito, debe ser una persona entendida, no una persona, sin conocimiento. Vamos a ir analizando esto. Gálatas, el capítulo 5, verso 7 dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Estoy hablando de Gálatas capítulo 5, del verso 7 al 9. Muchos corrían bien, está hablando en el principio, corrían bien hasta que alguien empezó a malinterpretar la escritura y a dar a conocer sus ideas, lo que piensan, lo que se imaginan o sus propias interpretaciones. Y uno de los graves errores que tenemos en el capítulo de Santiago, el verso 2, capítulo 2, del libro de Santiago, del 14 en adelante, que la gente piensa que tiene que tener obras para la salvación. La verdad es que hay muchos pasajes bíblicos. Yo creo que hoy día estamos analizando más de 20 pasajes bíblicos para mostrar que no es así. Mire, dice Santiago capítulo 2, verso 14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta. Y aquí algunos piensan e interpretan que el que no tiene obra está muerto y no tiene la salvación. Nótese que no dice que no tiene fe. Dice, pero si alguno, 16, pero ¿de qué aprovecha si también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo? La fe es muerta, pero no es que no haya fe. Un cuerpo sin espíritu está muerto, pero no es que el cuerpo no existe, el cuerpo existe. Una fe muerta no es que no exista, existe la fe, pero está muerta. Así que hay que tener cuidado con ello.
Entonces tenemos que tener cuidado en esta interpretación. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Más quiera saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por la obra Abraham, nuestro padre? Aquí hay una pregunta. Nunca podemos establecer una doctrina con una pregunta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y les voy a mostrar. ¿Fue justificado de qué? ¿Delante de Dios? Se los voy a mostrar más adelante, ¿no es así? ¿No ves que la fe actuó juntamente con la obra y que la fe se perfecciona? Hermanos, la fe y la obra tienen que andar de la mano, pero no obra para salvación, y como lo vamos a mostrar enseguida. El libro de Efesios, capítulo 1, verso 3 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la vida de Cristo, la muerte, la resurrección. Cristo vino a este mundo, vivió con nosotros, ¿cierto? Murió y resucitó por nosotros. Habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Esto se refiere hasta la resurrección o la segunda venida. ¿Qué significa arras? Y aquí es donde no entendemos muchas veces. Arras es garantía. Es como lo decimos nosotros, los argentinos dicen, déjeme una seña de que vamos a hacer el trato. Cuando va a hacer un negocio, una compra, algo, le piden un porcentaje para asegurarse de que va a hacer la compra, ¿cierto? Eso es arras, el objeto que se entrega como garantía para que se cumpla, ¿cierto?, tal promesa. La palabra usada, esa palabra era usada en los comercios, ¿cierto?, fenicio. De ahí viene. Los fenicios usaban mucho esta palabra. Jesucristo nos ha comprado para sí mismo y nos ha dado el Espíritu Santo como prenda. Nosotros tenemos, ¿qué dice? Las arras de ¿qué? Del Espíritu Santo. Voy a leer de nuevo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado, no lo va a abrir nadie, con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí hay una promesa por esta compra. Cristo nos compró. Ahí hay una promesa que es la arra. Arra, recuerde que es una garantía, es una prenda. Con la promesa, con la prenda del Espíritu Santo, de nuestra herencia hasta la redención. El Espíritu Santo está en nosotros como promesa, como garantía hasta que venga el Señor Jesús. Entonces el Espíritu Santo va a salir de nosotros. No va a ser necesario que esté, porque Él hoy día nos está guiando a toda justicia, a toda verdad. Él nos está haciendo entender todas las cosas. Él nos hace ver que lo que estamos estudiando hoy día es palabra de Dios o es palabra de hombre. Por eso decimos que es necesario, buena obra el que desea obispado, pero no puede ser una persona sin entendimiento, sin conocimiento. Ya vamos a llegar allá. El Espíritu Santo como promesa en nosotros. 2 Corintios capítulo 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, ¿de qué? Del Espíritu en nuestros corazones. 2 Corintios 1:22. Siempre le estoy pidiendo que tenga un lápiz, cuaderno, para que vea la cita. El mal entendimiento de la Escritura, la falsa doctrina, las falsas iglesias, los problemas que hay, es porque hay personas sin entendimiento y sin el Espíritu del Señor enseñando a la congregación. Muchos piensan que la salvación se pierde de acuerdo al libro de Santiago capítulo 2 que estamos viendo. No es así. Piensan que somos salvos por las obras o por portarnos bien o por hacer esto o hacer lo otro.
Hay varios versículos que vamos a analizar en los otros estudios más adelante. No podemos enseñar algo sin el contexto completo de la Biblia. Romanos capítulo 1, verso 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. No está hablando de obra, a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, en Cristo, Cristo es el Evangelio. Cristo es el Evangelio. La gente habla de Evangelio y no tiene idea lo que es. Yo soy evangélico y no saben cómo explicarlo. El Evangelio es decir, yo soy cristiano, yo soy en Cristo. Yo creo en Cristo viniendo, que es Dios, a este mundo, viviendo con nosotros, muriendo y resucitando por nosotros. Ese es el Evangelio. Y en Cristo estamos completos. El Evangelio completo, eso es. Primeramente a los judíos y también a los griegos. Esto significa para nosotros también los gentiles. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. No menciona nada de las obras para vivir por obra. Ya le voy a explicar para qué son las obras. Vamos a llegar allá. Ponga atención, escuche. Gracias. Es más, el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:1. Le vuelve a decir a los Gálatas nuevamente, porque lo leímos en Gálatas 5:7. Vosotros corríais bien. Estabas bien. Pero apareció alguien con elocuencia de palabra y te persuadió, te fascinó para que fueras a otro tipo de doctrina. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, amigo? Porque no escudriñas, porque no estudias la Biblia, porque ves un versículo, una porción de la Escritura y crees que es eso. Recuerda que partió con una pregunta. No puedes basar doctrina en una pregunta, es un principio de estudiar la Biblia. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensato, ¿quién nos fascinó? ¿Quién les encantó? ¿Quién les animó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Cristo es la salvación. Cristo es el camino. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo creyó usted? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No viene por hacer obra, porque el hombre cuando confía en la obra nunca está completo. Siempre piensa que algo más le falta. ¿Se acuerdan el joven rico que llegó a los pies del Señor? Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: los mandamientos, sí, los tengo, pero le faltaba uno: amar al prójimo. Y tenía más amor al dinero. Se fue triste. Quería justificarse por lo que hacía. Esto lo hago de mi juventud. La religiosidad, le he dicho muchas veces, no va a salvar a nadie, ninguna religión. El que salva es Cristo, el Evangelio de verdad. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Desde el comienzo han habido hombres que tuercen la Escritura. Vamos a ir al libro de Hechos, al capítulo 15. Hechos 15. Mire, Hechos 15 del 1 al 10. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Obra. Bueno, era un poco justificable, estaban en el comienzo. Era una transición entre la ley y la iglesia que ni siquiera sabían que era iglesia. Una transición. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de ellos y otros, y los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión.
Ellos pues, habiendo oído o sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegado a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidar y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Somos salvos por la ley? Por la ley ninguna persona ha sido justificada. Cristo es el único que vino a cumplir la ley en su totalidad, y en él somos justificados. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis que hace algún tiempo, y le explica cómo fue su salvación, ¿cierto? Y le ordena, o les dice: solamente enseñémosle que no se circunciden, que se abstengan de sangre de animal ahogado y de fornicación. Eso enseñan en la iglesia. Pero no más, no de obras para salvación. Somos salvos por gracia. Y eso tiene una referencia al libro de Amos, ¿cierto? Al capítulo 11, verso 17. Hay muchos sinceros en la iglesia, hay muchos sinceros predicando incluso, pero equivocados, engañados. Muchos usan su lógica para enseñar, muchos usan lo que creen en sí, pero no confirman lo que dice la Biblia. Por eso tuercen la enseñanza. Y es peligroso porque llevamos a la gente a no confiar plenamente en Cristo, tocando el punto de la obra. Cristo es suficiente. Las obras son buenas, pero no para salvación, y ya lo vamos a demostrar. Como decía en 2 de Pedro 3:15, ¿cierto? Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en toda su epístola, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender. Si la palabra no es muy fácil de entender, es difícil de entender, sí, pero la palabra se enseña con la misma Biblia. Las cuales los indoctos, sin conocimiento, ¿cierto?, e inconstantes tuercen, como también la otra escritura. ¿Para qué? Para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigas tú también. Hermano, preocúpate que donde tú estás te estén enseñando la palabra de Dios y no testimonios de hombres. Y el Señor me dijo, y el Señor me llevó. La Biblia dice, Dios no te va a revelar nada nuevo, eso es mentira. Te va a revelar por la palabra, sí, conocimiento de doctrina, pero no hay mensajes nuevos. El que diga que trae un mensaje es mentiroso, no hay nada nuevo. No hay mensajes nuevos. Recuerde que Gálatas capítulo 5, verso 9 dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y se repite en Proverbios 16:25. Le dije Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y lo mismo dice Proverbios 16:25. Caminos que al hombre le parecen derechos, mas su fin es camino de muerte. Según de Pedro capítulo 1, verso 20-21. Entendiendo esto primero, que ninguna profecía, ninguna de las palabras de la Biblia, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que si usted no tiene el Espíritu Santo, difícilmente puede entender la Biblia. Por eso necesita nacer de nuevo y que el Espíritu de Dios entre en usted, el Espíritu de Cristo,
y le haga saber entonces las cosas. El Espíritu Santo os guiará a toda justicia, a toda verdad. Él os hará saber todas las cosas. Les dije que la misma Biblia se explica a sí mismo. Un pasaje explica otro pasaje. Un conjunto de 66 libros completamente en armonía. Completamente en armonía. Parece a veces que algo está diciendo lo contrario, pero no es así. Santiago no está diciendo que somos salvos por las obras. Santiago no está diciendo eso. Mateo capítulo 15, verso 14 dice, son ciegos, guías de ciego, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán al hoyo. Asegúrate que el que te está enseñando es un pastor o es un hermano avanzado en el Señor. No es alguien que recién está aprendiendo. He visto en iglesias que se convierte un hermano y al otro culto le dan el púlpito. ¡Qué absurdo! ¿Qué estamos enseñando? ¿Cosas de hombre? ¿O doctrinas bíblicas? Hermano, llevo 40 años en el Evangelio, más de 40 años en el Evangelio. Y todavía no me siento capaz completo para predicar el Evangelio. Todos los días hay que prepararse, estudiar y estudiar. ¿Saben cuánto tiempo he gastado o he ocupado en preparar esto? Llevo más de una semana. Un versículo aquí, otro allá, y preparándolo este mismo completo, digamos, estamos desde ayer. Perdón, desde el lunes. Lunes, martes, miércoles. Ahora recién siendo la 17:25, la 5:20. Recién estamos subiendo. Porque no tenía tranquilidad para terminar lo que estábamos haciendo. Entonces no es hablar y hablar por hablar. Hay que hablar lo que Dios dice y lo que Dios nos enseña. Si no estamos enseñando mandamientos y doctrinas de hombres. Ese es el problema del mundo, que está escuchando a los hombres y no escuchando lo que Dios dice. Y si alguien le habla del amor, le habla de esto, le siguen, le creen. Y no digo que no. Como le dije, hay caminos que parecen derechos, pero no es así. La Biblia enseña, y el Espíritu, ¿cierto?, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Cuántas iglesias hoy día están escuchando a hombres? Lo que piensan, lo que creen, su imaginación, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mateo 15:14, ya les dije, dejadlos, son ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos van a caer. Neófito. La Biblia dice que el que desea obispado, pero que no sea un neófito. ¿Sabe lo que es neófito? Neófito viene de la palabra, cierto, griega, neofito o neofutus. Esa es la palabra, que se compone de neo, que significa nuevo, y fuo, que es producir. Entonces es un nuevo fruto, es un recién nacido, es una persona sin experiencia. ¿Y cuántos hoy día están enseñando por experiencia? ¿Me da la oportunidad? ¿O le damos la oportunidad? ¿Oportunidad para qué? ¿Para qué? Para decir el Señor me ama, el Señor. Necesitamos doctrina, necesitamos conocer a fondo para que nadie nos engañe. Viene, como le dije, de la palabra griego neófito. 1 Timoteo 3:6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Recién plantado, recién convertido, recién nacido. Muchos desean obispado y quieren pastorado. ¿Por qué? Por ganancia. Cuidado. ¿Cuántos engañadores tenemos hoy día predicando el Evangelio por ganancia? No es llegar y pararse en un púlpito, porque la responsabilidad es muy grande. ¿Sabe usted que un médico se puede equivocar
y hacer que la persona que está tratando muera o se le quede la operación. Es terrible. Pero ¿sabe cuán terrible es que un predicador neófito, nuevo, que no tenga conocimiento, que no tenga sabiduría, que no tenga el Espíritu Santo, se pare en el púlpito? Porque el que se muere, muere físicamente, tal vez ya es convertido y se va al cielo. Pero ¿cuántos se van al infierno porque le estamos predicando mal? Miramos así nomás la predicación y cualquiera se para y cree que es predicador. Por eso tuercen la palabra, porque no la conocen, porque no estudian la Biblia, porque no la escudriñan. Un mal predicador puede condenar las almas al infierno eternamente. ¿Quién te está predicando? ¿Es un neófito? ¿Les parece mal la palabra? Pero significa nuevo. Es sin experiencia. Es recién convertido, recién plantado, sin sabiduría. Dígame usted. Algunos pasajes difíciles de entender. Dice 2.20. Y aquí vamos a entrar un poco a analizar este verso. Más quiero saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Estoy en Santiago capítulo 2, verso 20. La fe sin obra es muerta. No significa que la fe no existe. Es una fe muerta, es una fe poco efectiva. ¿Qué dice Gálatas 2.17? Perdón, Gálatas 2.17 al 21. Y si buscas ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que se destruyen las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces algunos creen que la justicia es por las obras. Haga esto y vivirá. Haga aquello y vivirá. Los 10 mandamientos nadie los pudo cumplir, menos los 630 mandamientos que hay directos para el hombre en la Biblia. Nadie lo ha podido cumplir. Entonces no somos salvos por la ley ni por la obra, sino que somos salvos por la justicia. Por la justicia, entonces, por la justicia de Cristo. Si fuéramos salvos por la obra, por la ley, ¿para qué murió Cristo? No significa que la fe no existe, como le dije. La fe existe, pero es una fe inefectiva. ¿Un cuerpo sin espíritu existe? Sí. Pero no tiene el espíritu del Señor, no tiene ningún espíritu, pero está muerto. Ahí está el cuerpo. Pero está muerto, pero sigue siendo cuerpo. Hay fe efectiva y fe muerta o fe inefectiva, fe mala, que no te lleva a ninguna parte, o sea que no te lleva, digamos, a mostrar lo que Dios ha hecho en ti. Nunca debemos basar una doctrina, como le dije, en una pregunta. Santiago 2.21. Vamos a Santiago 2.21 de nuevo. Santiago 2.21 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Hay una pregunta, pero es una pregunta retórica. Romanos 4, del 1 al 12.
Romanos 4 del 1 al 12. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Fue justificado por la obra, tiene de qué gloriarse. Pero no para con Dios. Porque ningún hombre se puede justificar ante Dios por sí mismo ni por sus obras. Por eso hay que entender el contexto. No es solamente un versículo. Hay que escudriñar toda la Escritura. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por la obra, tiene de qué gloriarse. Pero no para con Dios. Nadie se puede gloriar o justificar ante Dios por las obras. Nadie, absolutamente nadie. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. ¿Por la obra o por qué? ¿Qué le fue contado por justicia? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si tú estás haciendo obra y crees que eso es para la salvación, no hay gracia. Y hoy día estamos bajo la gracia. Entonces eso es una deuda por lo que estás haciendo. Más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, que justifica al pecador, su fe le es contada por justicia. Mis obras no son dignas de salvación. Yo creo que Cristo me ha justificado ante el Padre y me ama. Y eso es justicia. Más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Quién es el que justifica? Cristo. Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuya iniquidad son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿De la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en circuncisión, que es obra, o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, sin obra. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidado, a fin de que también a ellos les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Abraham no tan solo el padre de los judíos, sino que también padre de todos los creyentes. Él es nuestro padre en la fe. ¿Cómo? Estando en la incircuncisión, sin obra. Fue justificado por la fe. Entonces, como le dije, es una pregunta retórica aquí lo que estábamos haciendo. ¿Fue justificado Abraham? Si fue justificado, tiene para qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque la Escritura dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, salvos por fe. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿De qué tiene que gloriarse Abraham? De nada. No tiene que gloriarse de nada. ¿Estamos claros? No por obras para que nadie se gloríe, no es por lo que yo hago. Porque si fuera alguien capaz de hacer obras de salvación, ¿para qué murió Cristo? Nadie se puede gloriar ante Dios. Vamos al libro de Romanos nuevamente, capítulo 3. Romanos capítulo 3, 26 al 28.
26 al 28. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nadie más te puede justificar ante Dios, nadie más que Cristo, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de ¿quién? De Jesús. Son justificados los que tienen fe en Jesús ante Dios. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Porque Dios es uno y justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Cómo somos justificados? ¿Por fe o por obra? Es que si no tenemos obras no somos salvos. Ese es un error. Vamos a llegar al final, por eso quédese hasta el final para mostrarle qué significan esas obras. Entonces, salvos por fe. 4.16 del mismo libro de Romanos, me perdí. Romanos 4.16. Muchos versículos, ¿cuántos llevamos? Como 15 o 20 versículos ya. Eso es estudiar Biblia. No lo que yo pienso, lo que yo creo. Lo que yo pienso no le sirve para nada a usted ni lo que yo creo. Porque usted tiene que saber qué es lo que dice Dios. ¿Qué piensa Dios de usted? ¿Qué quiere Dios de usted? No lo que yo pienso y lo que yo creo. Ni el pastor, ni el predicador, ni nadie. 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para los de la ley, sino también para lo que es la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, ¿cierto? Abraham fue justificado, no delante de Dios, sino que delante de los hombres, ya lo vamos a ver. 4.16, Gálatas 2.21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Romanos 3.24, siendo justificado gratuitamente, nada tuve que hacer, nada tuve que pagar, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Mire qué es lo que le voy a decir ahora. El que confía en las obras, desecha la gracia de Dios. La gracia, el don inmerecido, la misericordia de Dios por nosotros los pecadores. Pecados pasados, presentes y futuros, por todos los pecados. En pocas palabras le dice a Dios, no eres suficiente, Señor. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario no fue suficiente para salvar mi vida, por lo tanto yo tengo que hacer tal o cual cosa. Muchas veces escuché decir, ayúdate que yo te ayudaré. Mentira, la Biblia no dice eso. No hay un pasaje en la Biblia que diga eso. Mentira, mentira, mentira. Nuevamente. Sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Estoy en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 16. ¿Cuánto tiempo tengo? No sé. Hay varios pasajes torcidos o mal enseñados, mal interpretados, y que la gente llega a dudar si es salvo o no es salvo. ¿Soy salvo por las obras? No sé. Llevo 40 minutos. Me queda. Juan 6:28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús, le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Todas las palabras que hemos hablado son palabras de Dios. Santos hombres de Dios inspirados hablaron. Entonces, ¿a qué se refirió Santiago? Se trata de un testimonio delante de los hombres. Romanos 4.2 nuevamente. Romanos 4.2 dice, porque si Abraham fue justificado por la obra,
tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, ¿de quién? ¿Delante de quién? De los hombres, no de Dios. Entonces se refiere a lo que estaba hablando Santiago, las obras. Muéstrame tu fe por tus obras. Tiene que ver con esto, con dar el testimonio a los hombres. Se trata de un testimonio delante de los hombres. Tiene para qué gloriarse, pero no delante de Dios. Dios conocía a Abraham, conoce los corazones. Testimonio para los hombres que vienen después. Ahora, ¿cuándo creyó Abraham? Muchos dicen, cuando entregó a Isaac, ¿ahí mostró la fe? No. Error. En el libro de Génesis, el capítulo 15, verso 6, Génesis 15, 6, vamos a ir mejor directo. 15, 6. Génesis 15, 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte heredad en esta tierra. ¿A quién está hablando? A Abraham. Dios promete a Abraham un hijo. ¿Qué edad tenía Abraham? Estudie, escudriñe la escritura. 75 años. 15.6 ahora del libro 15.6. Perdón, 21.5, perdón, 21.5. 21.5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac. Tenía 75 cuando habló con Dios. Y tenía 100 años cuando nació Isaac. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando fue a ofrecer a Isaac? ¿O cuántos años pasaron desde que Dios habló, ¿cierto? Y dijo, y creyó Abraham. Estoy en el capítulo 15, verso 6. Y creyó a Jehová. Tenía 75. A los 100 años van 25 años. ¿Qué edad tenía el muchacho cuando fue llevado? ¿5 años? No. Tenía 20 años más o menos, o tal vez más. O tal vez más. Pero supongamos solamente 20 años. 20 años. Más 25 serían 45. O sea, Abraham hacía 45 años que había creído a Dios. Eso fue antes de ofrecer a Isaac, por lo tanto, no es la obra de ofrecer a Isaac. Creyó por fe. Era conocido por Dios y era conocido por los hombres. Había buen testimonio de él por los hombres. Recuerda, estudia ahí en Génesis. Y era, como les dije, conocido por Dios y por los hombres. Y era justificado por la fe, no por la obra. Hizo la obra porque tenía fe. Por eso hizo la obra. Ahí ya vamos a llegar. Efesios 2:10. ¿Por qué son las obras? ¿Por qué está hablando Santiago? Porque si tú eres cristiano debes hacer buenas obras. Muéstrame tu fe. ¿Por qué? Por tus obras. ¿Cómo dices tener fe y no tienes obra? Pero no para salvación. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó las obras de antemano para que andemos en ellas. Dios pone al mendigo, Dios pone la necesidad, Dios pone, ¿cierto?, lo que hay en alguien para que nosotros andemos en buenas obras. Dios pone al que está escuchando para que le prediquemos, porque esa es la mejor obra. La mejor obra. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis al que me envió. ¿Cuál es la obra de Dios? Que usted crea que Dios me ha enviado a predicar el Evangelio, a predicar la verdad. Esta es una introducción a muchos temas distorsionados o torcidos
que hay en cuanto a la salvación. La salvación no se pierde, porque somos hechura suya, creados en Cristo. El que no tiene a Cristo no es creado, no es una nueva criatura, es creado en Cristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Andemos como salvos entonces, vistámonos como salvos, seamos hijos como salvos, seamos hijos creyentes, seamos hijos de fe, esposos, esposas, trabajadores de fe, andando bien. Mire lo que dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué entonces dice Santiago que son las obras? ¿Para salvación? No. Las obras son para demostrar que somos hijos de Dios. Para demostrar que somos hijos de Dios. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Sea una persona buena, sea un buen vecino, sea un buen padre, sea un buen esposo, una buena esposa, sea un buen trabajador. No quede en vergüenza. Mire, y es evangélico lo que hace. Capeando, sacando la hora. No, sea el mejor en todo. Un buen estudiante. Para que vean las buenas obras. Algo pasa con esta persona. Es diferente. Sí, es Cristo en nosotros que produce el hacer, el querer como el hacer. Una fe con obra es válida. Una fe con obra es válida. Glorifica a Dios. Una fe sin obra no significa que no tiene fe. Tiene fe, pero una fe muerta, una fe inactiva, una fe inválida. ¿Qué fe va a querer tener? Por eso le invito a escuchar la Escritura, a leer la Biblia, para que nadie le engañe. Un poquito aquí, un poquito allá, no deje caer ninguna de las palabras de la Biblia a tierra, porque la Biblia se ha de interpretar por sí misma, y el Espíritu de Dios, el que nos hace entender y saber todas las cosas. Dios les bendiga. La próxima estudio veremos otro punto más de pasajes o doctrinas torcidas por error de los hombres. Muchas gracias, que tengan una buena semana. Gracias.